chicos, sean bienvenidos una vez más a este bonito viernes, este último viernes de este mes patrio. Obviamente quisimos sacarle todo el provecho al traje de mariachi, pues que la renta saliera provechosa. Obviamente el fondo, todo lo que estamos haciendo, pues no siempre se puede hacer, así que lo estamos aprovechando al máximo. Ya obviamente ya se viene otra temporada, ustedes saben cuál. Entonces, así que lo vamos a adornar. No piensen mal, estamos hablando del otoño, del mes de Acción de Gracias, todas esas cosas que como cristianos debemos de debemos de celebrar. Así que muchas gracias. De igual manera, de verdad, cada transmisión vamos a agradecerles el apoyo que ustedes le dan a este tiempo de transmisión. De verdad, yo sé que los tiempos a lo mejor no han cambiado tan rápido como quisiéramos, como esperamos, pero Dios ha sido fiel. Déjame decirte que la Escritura dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que no importa lo que tú estés viviendo el día de hoy, no importa lo que ha de venir el día de mañana, déjame decirte que Dios está contigo. Solamente afirmémonos en esta fe de la cual nos estamos empapando por medio de este estudio bíblico. Así que de verdad, de todo corazón, de parte de la familia pastoral y yo como pastor de jóvenes, les deseamos lo mejor, que Dios sea bendiciendo cada una de las áreas de su vida, y que el hecho de que ustedes se den el tiempo de escuchar este tiempo de transmisión, créanme que Dios va a bendecir mucho sus vidas. Les recordamos nuevamente a que puedan estar apoyando este contenido. Si ustedes nos están viendo por medio de Facebook, puedan reaccionar, puedan comentar. De verdad, nosotros vemos cada uno de aquellos que reaccionan, vemos sus comentarios, y de verdad que lo hacemos todo esto con el amor, con el cariño que requiere el compartir la palabra. De igual forma, les recordamos que seguimos en esta bonita dinámica en la cual ustedes se pueden ganar una Biblia G3 de crecimiento juvenil. Solamente se tienen que hacer presentes por medio de las reacciones, de los comentarios, de las publicaciones que se hagan en nuestra página de Jóvenes MIG, y aquel que se haga más presente, aquel que tenga más interacciones, se ganará esta bonita Biblia. Así que gracias por su apoyo, y yo sé que también hay muchos hermanos, muchos chicos que nos ven sin el afán de ganarse nada más que el conocimiento de la palabra. También bendecimos sus vidas y pues esperamos vernos pronto. Vamos a continuar con este estudio bíblico de Romanos, pero vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que Él sea dándonos la sabiduría, el entendimiento que requiere atender y leer su palabra. Oramos. Padre, Señor, yo te agradezco por la vida de cada uno de los que están sintonizando esta transmisión y de aquellos que la sintonizarán. Yo te agradezco, Padre, porque más allá de este mes, Señor, de festividades, de celebrar, Señor, que somos mexicanos, agradecemos, Padre bendito, el hecho de que tú nos hayas venido a justificar. Gracias, Padre, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, y que hoy podamos decir verdaderamente que somos libres por medio de tu sangre. Yo te pido, Padre, que este tiempo de palabra, de este tiempo de estudio bíblico, hables puntualmente a nuestros corazones. Síguenos dando la sabiduría, síguenos dando el entendimiento, pero sobre todas las cosas, síguenos desafiando a vivir una vida diferente, una vida, Señor, en la cual tú estás con nosotros y en la cual nos desafiarás, Señor, a vivir una vida distinta, a ser luz y sal en esta tierra. Yo te agradezco, Padre bendito, toma el control de este tiempo y habla puntualmente a nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues lo que vamos a hablar el día de hoy, y lo que le da título a esta enseñanza, literalmente es justificado. La semana pasada decíamos justificados por la fe, pero el sentido de este título es entender lo que nosotros somos, o lo que es la justificación. Que tú puedas entender lo que es que tú digas: soy justificado por la fe. Hay un canto que nosotros entonamos muchas veces en los días domingo, en algunos servicios, y alguna parte dice: somos justificados por la fe. Pero después de este siguiente capítulo, tú puedas vivirlo, experimentarlo de una manera sobrenatural, que tú puedas entenderlo de una manera distinta. Vamos ahí a Romanos en el capítulo 5, vamos a adentrarnos
en este pasaje y vamos a entender lo que conlleva ser justificados. Vamos a leerlo, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la prueba esperanza. En este pasaje, Pablo empieza hablando algo muy poderoso. La justificación por medio de la fe, el hecho de que tú y yo seamos justificados, primeramente dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú recuerdas, en el capítulo 3, hace un par de semanas, entendíamos que ninguno de nosotros, dice la Escritura, que todos nosotros pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos el derecho, prácticamente lo que dice Pablo en este primer versículo, estábamos en guerra contra Dios. Y esto es increíble, y esto es tan tremendo, el hecho de pensar que tú puedas estar en guerra con Dios. O sea, imagínate el escenario. Por eso decía la Escritura, el apóstol Pablo en versículos anteriores, estamos destituidos, o sea, ni siquiera te puedes enfrentar. Estás en una guerra constante, estás en un conflicto constante y estás separado y eres inmerecedor de la gloria de Dios. Pero ya hemos hablado de esas malas noticias, de esa realidad, de ese diagnóstico. Hoy yo quiero hablarte que cuando nosotros somos justificados, podemos estar en paz para con Dios. Hay una armonía, cuando decimos paz, hay una seguridad, hay una confianza de que tú puedes acercarte a esa persona. Pero como lo veíamos la semana anterior, solamente esto viene por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Concluíamos la semana pasada diciendo que nuestra fe está basada en que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y cuando yo tengo mi fe puesta en Jesús, yo tengo paz para con Dios. Dice, por lo cual, lo que te decía hace un momento, por lo cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual no solamente entramos, sino estamos firmes y nos gloriamos, nos alegramos en la esperanza de la gloria de nuestro Dios. Ya no hay una culpa, si lo queremos ver de esa manera. Ahora estamos firmes en que Dios nos ha justificado, estamos firmes en esa gloria de Dios y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3, y no solo en esto, o sea, no solamente nos gloriamos, yo quiero que entremos en contexto. Pablo le habla a la iglesia, nos habla a nosotros y nos dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios por la fe que tenemos por medio de Jesús. En el hecho, si tú lo quieres ver de esa manera, en el hecho de que hay un cielo, en el hecho de que un día Cristo va a volver por nosotros, y dice que esa es nuestra esperanza. Nos gloriamos y nos alegramos porque Cristo nos perdonó nuestros pecados. Alégrate, joven, señorita, alégrate, hermano, porque Dios perdonó nuestros pecados y ahora estamos en paz con Él. Tenemos entrada ante el trono de su gracia. Y eso es una alegría. Yo creo que muchas veces cuando vemos o escuchamos eso en la iglesia, pues nos contentamos. Un ejemplo muy burdo, muy absurdo, pero es, por ejemplo, que tú tengas una deuda millonaria y que te estés tronando los dedos, estés hipotecando tantas cosas, empeñando tantas cosas con tal de poder solventar y saldar esa deuda. Imagínate que esa deuda de millones te digan, ¿sabes qué? Te la perdono.
No, no pasa nada. Ya alguien más pagó el precio. ¿Qué te vas a decir? Ah, bueno, pues qué bueno, está padre que ya me lo hayan pagado. No, al contrario, tú te vas a alegrar, tú vas a decir, ¿quién fue la persona que pagó mi deuda? Qué gusto, qué alegría, ya no voy a tener que hipotecar, que vender tantas cosas. Entonces, dice el apóstol Pablo, nos gloriamos en eso, nos gloriamos en esa esperanza. Pero Pablo, como siempre es la escritura y como siempre debe de ser la vida del creyente, va más allá y dice, no solo nos gloriamos en la esperanza y en la alegría de que Cristo nos perdonó nuestros pecados, sino también nos gloriamos en los problemas, nos gloriamos en las tribulaciones. Y esto, vuelvo a lo mismo, yo espero que tú ya estés acostumbrado a esto, pero esto choca con nuestra cultura. Nosotros nos alegramos, nosotros nos gloriamos cuando todo está bien. Nos gloriamos cuando todo va de gloria en gloria, en victoria. Pero dice que también nos alegramos cuando vienen los problemas, cuando viene la escasez, cuando viene la enfermedad, cuando vienen las circunstancias que a lo mejor tú y yo no podemos controlar. Porque aquí dice algo tremendo, dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que la tribulación produce paciencia. Y aquí hago un paréntesis breve, hay mucha gente que anhela tener paciencia, pero déjame decirte que cuando tú anhelas paciencia, Dios no es como que, de momento, ya soy una persona paciente. No, si tú quieres tener paciencia, ser una persona paciente, déjame decirte que Dios va a poner a prueba esa paciencia, va a ejercitar esa paciencia. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos dé amor, no es como que un día vamos a amanecer y vamos a querer abrazar a todo mundo. No, al contrario, va a llevar situaciones en las cuales va a llevar a probar ese amor. Así que cuando nosotros pedimos paciencia de parte de Dios, cuando nosotros queremos desempeñar esa paciencia, es porque hemos pasado por tribulaciones. Una persona que no ha pasado por enfermedades, una persona, eso lo hablamos en el libro de Timoteo, en la carta a Timoteo, perdón. Una persona que no ha pasado el proceso para llegar a un ministerio, nunca va a valorar el ministerio. Una persona que, yo me atrevo a decir, es una persona que no ha llorado, que no ha orado, que no ha invertido en su ministerio, no lo va a valorar. Aquel que entra porque se siente solo, porque no tiene con quién desestresarse y ese tipo de cosas, es una persona que no va a valorar el ministerio. Y es lo mismo en las cuestiones de las pruebas, en las cuestiones de las circunstancias. Es una persona que no ha pasado por tribulaciones, no ha pasado por desiertos, va a tirar la toalla, va a decir, para eso voy a la iglesia, para eso soy cristiano, esa es mi fe. Y hay gente que te va a decir eso, y así crees en Dios. El caso que tenemos de Job, vemos el caso de Job, que yo muchas veces me detengo a pensar en eso, que Job era una persona millonaria, era una persona de poder, y me atrevo a creer que su esposa era la clase de persona que estaba y servía a Dios solamente porque les iba bien. Estaba y amaba a Job solamente porque tenía sus terrenos. Yo espero que no estar hablando de más. Si es así, Dios perdóname, pero yo estoy hablando de acuerdo al contexto. ¿Por qué? Porque una vez que Job pierde todo, ¿qué le dice su mujer? Maldice a tu Dios y muérete. Mira todo lo que te ha sobrevenido de parte de tu Dios. ¿Y qué le responde Job? Si hemos recibido lo bueno, ¿cuánto más lo malo? Obviamente Dios no le mandó eso, todos conocemos la historia, pero es lo mismo en nuestra vida como creyentes. Entendemos que esa paciencia viene de los problemas, viene de las tribulaciones. Dice, y la paciencia prueba lo que te decía hace un momento. Las tribulaciones van a darnos esa paciencia y esa paciencia va a ser probada. Y en esa prueba de escasez, de enfermedad, de dificultades, hay una esperanza. Y esa esperanza que nosotros tenemos en que lo podemos ver muy reflejada en Job, no nos va a avergonzar. Vemos que Job pasó por un proceso, los apóstoles pasaron por un proceso y esa esperanza no los avergonzó. No importa lo que la gente te diga allá afuera, no pasa nada en el aspecto de lo que tú estás viviendo. Cuando tú has puesto tu esperanza en Dios, no vas a ser avergonzado.
no vas a caer en vergüenza. Dice, porque el amor de Dios, y esto es hermosísimo, yo espero que tú lo estés entendiendo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tú pasas por tribulaciones, tienes que ejercer tu paciencia es probada. Y tu paciencia es probada por medio de las pruebas, y en medio de esas pruebas, en medio de esas dificultades hay esperanza, y no eres avergonzado, porque el amor de Dios, lo que veíamos anteriormente, la fe y la convicción de lo que tenemos, de lo que es Dios en nuestras vidas, dice, se derramó en nuestros corazones. No es un amor pequeñito, no es un amor de sobras, no es un amor de que, ay, bueno, Dios, Dios, me sobró este poquito de amor. Hay gente que escucho que dice, ay, nada más porque soy cristiano, si no vieras lo que te hiciera. Ay, nomás porque soy de la iglesia, o sea, no. Hay gente que, como te lo decía anteriormente, tira la toalla en medio de las dificultades, pero cuando nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de nuestro Dios, dice que ese amor se derrama, se desborda. Es como si tú pusieras un vaso de agua y lo sirvieras por porciones, le vas virtiendo el agua. Derramarlo es que se desparrama prácticamente hasta el suelo. Esa clase de amor, ese amor que se derramó está en nuestras vidas. Tú no puedes decir, pues nomás porque soy cristiano. Hay gente que dice, bueno, te amo en el amor de Cristo. O sea, no, entonces si de ti dependiera amarme, ¿no me amarías? Y hay gente que es así, pero cuando tú entiendes que el amor de Dios se ha derramado en tu vida por medio de su Espíritu Santo, tú experimentas eso, has experimentado la justificación. Aquel que sigue señalando, aquel que sigue buscando culpables, aquel que sigue buscando justificaciones fuera de la justificación que Dios nos ha dado, déjame decirte que no ha experimentado ese amor que se ha derramado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entendamos esto. Aquí Pablo hace alusión que mucha gente dice, es que yo no voy a la iglesia, es que yo no me acerco a Dios porque me siento sucio, porque me siento impuro, porque he pecado. Déjame decirte que Cristo no vino por santos. Cristo no vino a morir. Obviamente un día va a regresar por su pueblo santo. Yo me estoy refiriendo a este proceso de la justificación. Cristo vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es como si, muchas veces uso este ejemplo, es como si tú quisieras ir al doctor cuando estés bien. Es que no voy al doctor porque estoy tosiendo mucho, es que no voy al doctor porque tengo escurrimiento nasal y ay, ¿qué va a decir el doctor si me ve así todo enfermo? Pues tienes que ir porque necesitas del doctor. Y hay gente que es así, es que yo no voy a la iglesia, yo no me acerco a Dios porque estoy sucio. Déjame decirte que necesitas de Dios. Por eso dice, aquí este aspecto nos hace entrar en razón, dice, alguno de nosotros, yo te pregunto así, ¿tú morirías, tú darías tu vida, tú justificarías a alguien que te debe algo? ¿Tú justificarías a alguien que le hizo daño a tu familia? Obviamente, ya entrando en un contexto, obviamente perdonamos, pero dice, no hay nadie que haga eso, lo dice el apóstol Pablo. ¿Acaso uno, si la persona es buena, pues pudiese animarse a justificarse o a morir por esa persona? Pero dice aquí lo más hermoso, el evangelio que nosotros predicamos, dice que el amor de Dios se muestra. Hay gente que piensa que el amor de Dios se muestra en lo económico, que el amor de Dios se muestra en la salud. Y sí, es parte de sus bondades, es parte de su misericordia. Pero la primera muestra que Dios dio por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Él nos perdona, Él nos limpia, Él murió por nuestros pecados y nos salva de la ira de nuestro Dios.
porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y esto es tremendo, esto es increíble. ¿Por qué? Porque dice que como te lo decía al principio de este pasaje, tú y yo estábamos en guerra para con Dios. Tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo no merecíamos nada, pero sin embargo Jesucristo dio todo en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos salvados de la ira de Dios, fuésemos salvados de ese infierno eterno. Dice que fuimos reconciliados. Fuimos unidos nuevamente por medio de la muerte de Cristo. Y dice, no solamente fuimos reconciliados por su muerte, y más ahora que Él resucitó, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos alegramos en nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sido reconciliados. Y eso es el mayor gozo, esa es la mayor alegría que nosotros debiéramos de tener. El saber que somos reconciliados para con Dios, que Dios estábamos alejados de Él por nuestros pecados, por nuestros delitos, pero Cristo vino a morir para darnos vida abundante, para decirnos, ¿sabes qué? Yo me imagino una escena así, estábamos alejados de Dios, conocemos eso más vivo cuando Jesús muere y se rasga el velo. Yo me imagino un Jesús viniendo por ti todo sucio, todo lleno de pecado, y llevándote a la reconciliación con el Padre, limpiándote por medio de su sangre, por medio de lo que Él es. Así que yo te invito a que tú puedas entender eso. Jesús rasgó el velo, tienes entrada ante el trono de la gracia, pero por medio de Jesucristo. Porque muchas veces, no importa si tú has pecado, mi hermano, ven ante Dios. No, dice que ante Dios no puede estar el pecado. Ante Dios no podemos llegar y, Señor, pues mira, pequé, hice esto. Acércate ante el trono de su gracia. Nos acercamos ante el trono de su gracia. Entiende esto, no estoy predicando otra doctrina. Entiende esto. Nos acercamos ante el trono de la gracia por medio de Jesús, por medio del lavamiento de su sangre. No es como que, pues ya pequé, ya hice esto, ya hice el otro. Pues Dios es bueno, Dios es misericordioso, sí, pero es por medio de Jesús. Cuando tú reconoces a Jesús, eres limpiado por su sangre, y entonces tienes entrada ante el trono. Entonces ese es el proceso que nosotros tenemos que entender. Eres reconciliados. ¿Para qué te vas a revolcar otra vez al lodo? Muchas veces somos como los puerquitos, y perdonen la expresión, pero mucha gente es así. Dios ya lo ha perdonado, Jesús ya lo ha limpiado, ya lo ha sanado, ya lo ha restaurado, pero es como los puerquitos. Tú ves que los puerquitos los lavan y apenas si los sueltan y ya se van otra vez a lanzarse al lodo. Y muchas veces así piensan que es la vida del creyente, que Jesús va y viene. No, cuando tú te has reconciliado, tú vives por medio de esa reconciliación. Y aquí hace un ejemplo tremendo de lo que Cristo, por eso te lo estoy mencionando ahorita, es por medio de Cristo. Versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando de Adán, y por el pecado la muerte, es una línea, la paga del pecado es muerte. La recompensa que van a recibir las personas pecadoras es la muerte. Pero dice que el regalo que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo es la vida eterna. Dice, por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, Adán, lo que te decía en la semana pasada,
Lo que tú lees en el Antiguo Testamento se hace presente, se hace real en el Nuevo Testamento. Lo que tú lees en el Antiguo Testamento se hace real en el Nuevo Testamento. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La muerte y el pecado entró por un hombre y todos fuimos contaminados. Pero dice que el sacrificio de Jesús trae justificación, trae gracia también a todos los hombres. Y versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que le reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Te vuelvo a leer esa última parte, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, de los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En este punto nosotros entendemos, obviamente aquí da todo un panorama Pablo referente a que el pecado entró por Adán, la muerte entró por un hombre y todos fuimos contaminados, pero el sacrificio de Jesús, la obediencia de Jesús nos vino a dar vida y vida eterna, nos vino a dar gracia. Dice ahí más adelante que muchas veces lo que te decía hace un momento, muchas veces pensamos que nuestro estado de pecado, nuestro estado impuro no nos permite acercarnos a Dios, pero déjame decirte que donde hay pecado abunda la gracia de Dios. Obviamente por cuestiones de tiempo yo ya no te voy a poder mencionar y adentrar en este contexto que viene más adelante, pero se levantaron muchos pensamientos en los cuales la gente decía, bueno, pues si por el pecado abunda la gracia, pues vamos a pecar, vámonos a la fiesta, vámonos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque para que la gracia de Dios abunde, pues entonces vamos a pecar mucho. Pero no es así, no se trata de esa manera. ¿Por qué? Porque te lo vuelvo a repetir y todo se basa en esto, la justificación por la gracia. Y yo nada más te lo voy a mantener de esta forma para que tú no termines este tiempo de una manera equivocada y lo podamos adentrar en el capítulo 6 la próxima semana. Pero te lo vuelvo a repetir, nuestro pecado abundante, si lo queremos ver de esa manera, al estar en contacto, a ser descendientes de Adán, nos lleva a entender que éramos merecedores de muerte. Y cuando nosotros vemos que nuestro pecado era tanto que teníamos que llegar a la cruz del Calvario, vemos que el amor de Cristo se derramó abundantemente sobre esa cruz, al punto que su sangre nos limpia, nos renueva, toma nuestros pecados y nos echa a lo más profundo de la mar.
Pero cuando tú tienes bien presente lo que Jesús vivió en la cruz del Calvario, lo que es su obediencia en la cruz del Calvario, porque Él dice la Escritura que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces tú no puedes decir, pues Jesús, ya estás ahí crucificado, pues voy a pecar más para que tu amor se derrame más. No, tú vives una vida diferente por honrar a aquel que está en aquella cruz, aquel que murió por tus pecados. Así que esa es la justificación. Tú vives de una manera diferente, tú vives de una manera distinta. Ya no vives conforme al pecado, ya vives conforme a la gracia abundante de aquel que murió en la cruz del Calvario. Oramos a Dios. Padre, yo te agradezco, Señor, por este tiempo. Señor Jesús, sin duda alguna, vivir en esta justificación que tú diste por medio de la cruz del Calvario es algo hermoso, pero es una responsabilidad enorme. Padre, llévanos a vivir una vida conforme al sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Tú viniste a esta tierra, Señor, tú nos amaste. Tú, Señor, proveíste todas situaciones en nuestra vida para vivir esperanzados en ti, Jesús. Llévanos a tener un conocimiento pleno de lo que tú eres en nuestras vidas. Perdónanos, Padre, si hemos abusado de esa gracia, si no lo hemos, Señor, valorado como debiera de ser. Yo te agradezco por la vida de cada uno de los que nos escuchan y yo te pido, Padre, que ellos puedan, Señor, refugiarse en ti, entender que te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias te damos, Padre bendito, que toda gloria y honra sea solo para ti. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pues muy bien, gracias por acompañarnos en este tiempo. Yo te invito a que, a lo mejor es mucho esperar hasta la próxima semana. Si tú le quieres dar un repaso ahí al siguiente capítulo, prácticamente el siguiente capítulo se llama muertos al pecado. ¿Por qué? Porque tú ya no puedes estar oscilando, ya no puedes estar vacilando. Así que yo te invito a que puedas seguirnos acompañándonos la próxima semana en este mismo horario, en este mismo canal de YouTube, Jóvenes MIG, o por medio de la página de MIG. Síguenos acompañando, sigue participando para este bonito regalo que es la Biblia G3 de crecimiento juvenil, con tus reacciones, con tus comentarios, y todos aquellos que han estado siendo edificados por medio de esta palabra. De verdad, no se vayan sin antes reaccionar, sin antes comentar, porque así sabemos que la palabra está llegando. Nosotros nos vamos sin antes recordarles, como cada semana, que ante cada situación estamos para servirles. Hasta luego.